Bueno, vamos a comenzar con el último día de esta segunda edición de Editemos Chagas, una editatón que ha durado 2 semanas, que la verdad es que ha sido 2 semanas bastante productivas. Estábamos comenzando desde fuera de cámara. Estábamos comentando sobre nada. La verdad es que se ha trabajado bastante, ha habido un montón de actividades también. Eh, la verdad que estuvo muy bueno. Vamos a comentar un poquito sobre esto más tarde, pero ahora lo que queremos es comenzar con la charla de cierre, digamos, una charla que la verdad es que a mí en lo personal me entusiasma muchísimo porque siempre quise ver qué había detrás de este proyecto tan genial que es Geobin. Así que para qué mejor que, bueno, viendo que lo estábamos organizando, invitar las, eh, a las personas que están detrás, o aparte del gran equipo que está detrás de esta aplicación y de este proyecto de ciencia ciudadana, que son Soledad Secarelli y Bárbara Divene, que, bueno, van a estar comentándonos un poco sobre este proyecto y sus vínculos con la ciencia abierta, la ciencia ciudadana, eh, el conocimiento libre y, bueno, ¿por qué no? Podemos hablar luego sobre los vínculos con los proyectos Wikimedia también. Soledad, Bárbara, la cámara es suya. Bueno, gracias Julián y el resto del equipo. Barbie, vas a compartir vos, ¿no? Sí, buenas tardes a todos, a todas. Voy compartiendo. Para dar un marco, les vamos a mostrar la breve presentación que armamos con Barbie, pero bueno, para dar intro, mientras se va compartiendo, bueno, obviamente agradecer. Yo personalmente estuve en estas semanitas tratando de seguir el ritmo, muy emocionada por los pasitos que logré dar en todo lo que fue estas 2 semanitas de trabajo. Y bueno, y particularmente contenta porque ahora, como decía Julián, seguramente van a comentar, pero surgieron cosas interesantes, incluso para el proyecto GeoBIM. Eh, y bueno, nosotras acá estamos con Barbie para presentar como el trasfondo de este proyecto y sobre todo queriendo abordar estas temáticas, como dice ahí bien el título, sobre ciencia abierta, lo que es la participación, y también vamos a hablar un poquito sobre la comunicación, sobre todo. Eh, Más allá de nosotras dos, que estamos acá con nuestra carita, hay, como decía Julián, también hay un grupo que nos hemos conformado y somos como los y las que venimos trabajando mucho respecto a Geobin, pero además tenemos como un montón de aliados y aliadas y gente que colabora todo el tiempo. Y bueno, nuestros principales colaboradores, como siempre decimos, es la comunidad en general, porque justamente, Barbie, si querés pasar, Geobin es como que está abocado, bueno, en la problemática de Chagas. Es un proyecto que la temática central es la problemática de Chagas, que bueno, en términos biomédicos, que es lo que más se conoce, y un poco es lo que también abordamos como objetivo principal por referirnos a las vinchucas, a los triatominos, que es que explicamos un poco desde la parte de lo que es la transmisión vectorial. En esta semana ya se habló bastante de Chagas, en la charla inaugural también Ana Laura dio una breve como introducción en el tema, pero bueno, justamente el proyecto GeoBin tiene su núcleo alrededor de los triatominos, que son vectores biológicos que transmiten el parásito que puede ocasionar la enfermedad de Chagas. Y por eso, bueno, acá ilustramos brevemente lo que es esta transmisión vectorial a través de
que es un triatomino que puede picar para alimentarse de un mamífero que tiene que estar infectado, y ese mamífero, esa vinchuca, si después va hacia alimentarse hacia otro mamífero, incluido el ser humano, puede, mediante el proceso de ingesta y cuando defeca, dejar en esa materia fecal el parásito, y esa es la vía de transmisión del parásito a través de este triatomino. Entonces, viéndolo desde ese punto y siendo de importancia sanitaria toda la problemática de Chagas, tenemos algunos números que estiman que por lo menos en nuestro país al menos hay 1,5 millones, 1,600,000 de personas que estarían infectadas con este parásito, y después si hablamos a nivel mundial estamos hablando de alrededor de unas 6, 7 millones de personas. Además de esta vía vectorial existen las otras vías vectoriales, no quiero ahondar mucho para no gastar mucho tiempo, pero sí me parece interesante, si no conocían sobre el tema o si no estuvieron en la charla inaugural de Ana Laura Carvajal, que también están las otras vías de transmisión de este parásito: la vía vertical, de una persona gestante hacia su hijo o hija; las transfusionales, pueden ser por alguna donación de algunos órganos infectados, bueno, algunos accidentes de laboratorio; o puede estar la vía oral, que es cuando a través de los alimentos o las bebidas contaminadas también uno puede o una infectarse. La siguiente, Barbie. Entonces, teniendo como punto esto de la problemática de Chagas, como también pertenecemos la gran mayoría del grupo del proyecto GeoBIM al grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, venimos trabajando hace muchos más años, casi 12, 13 si no me equivoco, en esta cuestión de tener una mirada integral sobre el Chagas, y por eso nosotros siempre hablamos de problemática de Chagas, porque lo consideramos como una problemática socioambiental, y tomamos de referencia no me sale la palabra, pero bueno, me sale moraleja, y no es moraleja, La ayúdame. propuesta. Metáfora, metáfora. Metáfora, gracias. La metáfora de nuestro hermoso rompecabezas caleidoscópico, por esta cuestión de que siempre decimos que uno puede imaginarse cuando va a armar un rompecabezas, y si no tenemos todas las piezas de ese rompecabezas, no podemos armar la imagen completa. Entonces, yendo a esto de la visión integral de cómo abordar la temática, nosotros pensamos en algunas dimensiones como las que se ven acá: la biomédica, la epidemiológica, la política, la sociocultural, se podrían agregar muchas más, como para armar esta imagen más completa y más integral de abordar y mirar a lo que es toda la problemática del Chagas. Pero además de eso, para meterle más complejidad, abordamos esto de lo caleidoscópico porque tomamos lo que es el elemento, espero que todos conozcan un caleidoscopio, no lo tengo, pero es un elemento que si uno mira, adentro tiene cuentas de colores, y cada persona que puede ir mirando, en el interior siempre van a ver los mismos elementos con esos colores, pero cada persona puede llegar a ver una imagen diferente. Entonces eso lo traemos para llevarlo hacia esta problemática, justamente porque todos y todas tenemos algo que aportar, una mirada diferente para abordar este tema. Y bueno, nos sirve como de excusa esta hermosa metáfora para abordar de manera integral la problemática. Siguiendo. Ahora sí, yendo más que nada al proyecto GeoBIM, y con toda esta trastienda que venimos teniendo la mayor parte de los integrantes del proyecto, es que surge un poco a raíz de el trabajo que también se venía haciendo particularmente en el laboratorio de triatominos del CEPAVE, el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, que está en La Plata, Buenos Aires, respecto a la recopilación de información geográfica de las
especies de vinchucas existentes o presentes acá en el territorio argentino. Y también juntamos información por fuera de Argentina, pero para llevarlo a una escala local, empezó a surgir esta cuestión de que hacíamos toda una recopilación de información, pero sentíamos que lógicamente no podíamos estar en cada rincón donde pueda llegar a haber una presencia de una vinchuca. Entonces, pensando estrategias y nuevas herramientas que puedan llegar a ayudarnos a juntar esa información, y dándonos cuenta como que faltaba integrar esa información, porque por ahí no es que no estaba la información, sino que estaba en diferentes lugares, fue que surgió un poquito la idea de esto de Geovín, que es verdad que surge como una herramienta digital, y es por eso que hay como un ida y vuelta entre que Geovín es una aplicación y Geovín es un proyecto. La realidad es que Geovina empieza siendo una aplicación para dispositivos celulares, en la cual sale como a la comunidad, sale a la luz en un congreso en el 2018, presentándola como la producción y el desarrollo que habíamos hecho, para que justamente cualquier persona que se encuentre con un insecto que pueda llegar a pensar que es una vinchuca, un triatomino, pueda sacarle una foto y muy sencillamente enviar esa foto y que nos llegue a nosotros y poder responder si es o no es una vinchuca. Entonces, eso fue el origen y la idea inicial y cómo arrancamos desde el CEPAVE. Siguiente, Barbie. La cuestión es que lógicamente todo lo que empieza es hermoso cuando se va transformando, porque nos empezamos a dar cuenta que nosotros y nosotras queríamos situarnos en un marco que es decir, que represente esto que nosotros queríamos, que no solo sea que nosotros estábamos juntando información entre colegas y como en una esfera académica, científica, sino también que cualquier persona pueda, con su conocimiento o con sus hallazgos, aportar información. Y así es como el proyecto Geovín se va como formando un poquito más alrededor de esta aplicación, y es que empezamos a abordar más y conformarnos desde los marcos de lo que es la ciencia abierta y la ciencia participativa. Entonces, esto nos ayudó como a abrir un poco esa cuestión que hay veces que nos pasa en los laboratorios, y dejar como entrar información de cada rinconcito que alguien quiera aportar, así sea no siendo una vinchuca, porque lo que nos empezó a pasar es que la mayor parte de las fotos que nos llegaban a través de la aplicación no eran vinchucas, y nos sigue pasando. Pero le encontramos también como esta cuestión de no cambiar nuestros objetivos, porque el objetivo que nosotros teníamos lo seguimos sosteniendo, que es recopilar información de presencia de vinchucas. Pero incluso toda la misma aplicación y el proyecto empezó a darse cuenta que podíamos responder hacia otras demandas que nos iban surgiendo y nos iban llegando desde la comunidad, como el hecho de lo simple que es responder: no, mirá, lo que encontraste no es una vinchuca, quédate tranquilo, quédate tranquila. Entonces, bueno, eso empezó como a darnos como un sustento un poco más grande, y después, yendo hacia el lado de todo lo que es vinchuca y triatominos, creo que en la siguiente puedo mostrar un poquito más, es que empezaron a surgir como productos de todo esto, como que para cada paso o cada retroalimentación que nos iban dando, empezaban a surgir como nuevas cosas o avances o mejoras o anexos, y es por eso que, bueno, por ejemplo, yendo a lo digital o a la aplicación, empezamos siendo una aplicación que tenía un sistema operativo es decir, que servía solo para el sistema operativo Android, y con el paso del tiempo incorporamos otro sistema operativo como el iOS. Después, lógicamente, al pertenecer a la academia,
empezamos a tener producciones científicas que están como abocadas no solo a todo lo que es GeoBIM, sino todo lo que tiene alrededor GeoBIM, que son mapas, bases de datos, intercambios, participaciones, otra serie de cosas que nos hicieron producir trabajos. Después empezamos con el tema empezó a generarse una cuestión del manejo de GeoBIM, empezamos a darnos cuenta que si bien habíamos logrado empezar a estar en esos rincones que solos y solas no íbamos a poder llegar, era como una cuestión de que no queríamos que solo desde Buenos Aires, como capital, desde La Plata a Buenos Aires, se maneje todo, sino que en cada provincia de Argentina empezaba a pasar una realidad diferente. Entonces ahí también sentimos la necesidad de empezar a hacer esta cuestión de descentralizar y de tener referentes en cada provincia de Argentina, a los cuales y a las cuales también tuvimos y nos demandaban capacitaciones, tanto para usar la aplicación como para saber de Chagas, y sobre todo de Chagas con esta mirada integral. Ahí también empezó la comunidad a demandar cuestiones relacionadas a la temática y a la aplicación al proyecto, y se generaron actividades de divulgación. Entonces, de ahí empezamos a desarrollar material didáctico que nos ayude en esas capacitaciones, y que no sea solo una producción científica que tal vez lo entendemos entre pocos o pocas. Entonces empezamos a hacer materiales que tengan otro tipo de lenguaje y otro tipo de contenido. Y después a nivel digital se desarrolló el sitio web. Barbie ahora va a contar más, pero todo lo que fue la producción del blog y las producciones que ella también capitalizó, encaró. La interacción con las redes sociales también es algo que seguimos como ahí muy de cerca, que hay veces que supera, y que si no tuviéramos a Barbie sería más complejo, pero hay un campo muy grande ahí sobre las redes sociales de lo inmediato y de la respuesta inmediata que va respecto con la comunidad. Así que bueno, en eso como que andamos hoy un poquito de todo. Después, si quieren, podemos ir charlando para no sacarle tiempo a Barbie. ¿Queda alguna más, Barbie? No, creo que estamos. Creo que te doy pie a vos. Así que bueno, Excelente. le doy el pie a Barbie para que continúe hasta donde yo llegue. Bueno, siguiendo un poco lo que dice Sole, más allá de la ciencia abierta, ciencia participativa y lo que explicó al principio de la mirada caleidoscópica, queríamos hablarles un poco de cuál es la perspectiva comunicacional del grupo, que acá en pantalla van a ver dos citas, que son como las dos bases que tenemos. Una es entender a la comunicación como diálogo, como interacción social, en la cual hay un intercambio y una escucha del otro, entender a la comunicación como parte de la cultura y como transversal de la sociedad, y en nuestro caso de un proyecto, de una organización, o sea, tenerla muy presente, que no sea lo último, sino que forme parte de nuestra actividad diaria, hacia adentro y hacia afuera. Esta frase de Uranga que tiene que ver con las claves de lectura comunes es, bueno, qué imagen queremos construir respecto a la problemática de Chagas, respecto a las minchucas, en nuestro caso también al quehacer científico, alejarnos de una visión tal vez más instrumental de la comunicación, que tal vez es el modelo clásico que veíamos en la escuela de emisor, mensaje, receptor, y empezar a pensar en esto, en la interacción. Bueno, ¿qué necesita el otro? ¿Qué está interesado? ¿Cómo podemos colaborar, en este caso, en la creación de conocimiento? Por otro lado, con esta cita de Marcos y Calderón, otra cosa es qué comunicar, ¿no? Que es algo que todo el tiempo nos estamos preguntando. Y consideramos que no solo hay que comunicar resultados o tal vez esto que vemos mucho en los medios de un resultado final, sino tratar de mostrar cómo es el proceso para llegar a determinado resultado. En este caso, capaz que ese punto en el mapa, cómo llega, o sea, quiénes están colaborando para que eso suceda y cuál es el impacto, o sea, para qué necesitamos esos mapas. Se van a traducir en políticas públicas, se va a traducir en una capacitación, cómo
eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto de los descubrimientos? ¿Qué otras esferas sociales, qué otros actores están involucrados en eso? Esas son como nuestras dos bases desde las cuales trabajamos. Y trabajamos en dos territorios, digamos, por decirlo de una manera, lo digital y lo territorial, o sea, ir a terreno, pero que son dos ámbitos que no están separados y que tienen que mantener una coherencia. En cuanto a lo digital, como mencionó Sole, está el sitio web en el cual si ustedes entran, que es geobin.com.ar, van a encontrar un montón de información sobre el proyecto, información sobre la problemática de Chagas y las especies de vinchucas, que muchas de estas cosas también están en la web del Hablemos. También van a poder visualizar el mapa con los reportes que se han enviado y también que han enviado la comunidad y también los reportes que están registrados por el equipo. Y una de las pestañas que se incorporó en el 2021 fue un blog en el cual vamos publicando diferentes notas sobre el proyecto, sobre el equipo, noticias de actualidad respecto a lo que vamos haciendo, ¿no? Y todo eso está complementado con material audiovisual, también imágenes, fotos, gráficos. La idea del sitio web y del blog es nada, que sea la primera fuente de consulta, ¿no? Que sea como el repositorio, el lugar donde está todo. Después, en el 2021, muy en relación con esto, hicimos una serie audiovisual. Entendíamos que nos hacía falta tener un material audiovisual, en principio institucional, donde cualquiera pueda conocernos, pero con esto, ¿no? De conocer la cocina también. ¿Quiénes son los que están detrás del proyecto? ¿Cómo fue el origen? ¿Cómo ese objetivo principal, como contaba Sole, se fue transformando? Así que si hoy buscan Conociendo Geobin, van a encontrar los capítulos, que son 4, que duran entre 5 y 7 minutos, están en YouTube y también fueron publicados en redes sociales, obviamente. Bueno, acá están como el detalle de los capítulos, ¿no? El primero, cómo surgió el proyecto, qué problema habían identificado, cómo se fueron transformando los objetivos. Un segundo, quiénes desarrollan Geobin, cómo es su día a día. Un tercero, cuáles son las tareas de cada integrante en el proyecto, qué los motiva a participar, que ahí estuvo re lindo de que cada uno cuente también su trayectoria profesional y realmente cuáles habían sido sus intereses. Y el último, que es el que yo más recomiendo que vean, porque cada uno dice qué es la ciencia para ellos. Se habla mucho de descubrimiento, ¿no? de conocer, como una forma de mirar particular, bueno, y qué es la ciencia participativa, más allá de lo teórico, sino qué significa para cada uno de los integrantes del equipo. Así que bueno, el objetivo de esta pieza, digamos que fue un mini proyecto, fue mostrar la cocina de Geobin y conocer las motivaciones de sus integrantes. Algo importante es que cada vez que publicábamos estos episodios, en el blog íbamos publicando también la nota, con mucha más información que tal vez no había quedado en el episodio. Y un detalle que lo grabamos durante la pandemia. Así que por eso si lo ven van a encontrar que, por ejemplo, acá está Wally, nuestro asistente de cámara, que está con el barbijo, porque esto se grabó en pandemia. Bueno, y en redes sociales, que es algo súper importante, como dice Sole, la inmediatez y también que uno cuando tiene redes sociales en temas como estos tiene compromiso y tiene la demanda constante de tener que estar respondiendo. Así que eso también fue importante, siempre estamos hablando de bueno, cómo contestamos determinadas cosas para dar respuesta, ¿no? Puntualmente, bueno, tenemos cuentas en Facebook, en Instagram, en Twitter y el canal de YouTube que funciona como un repositorio. Puntualmente hoy yo quería hablar de las experiencias con los Reels, porque es algo que si bien lo hacemos no tan seguido, tenemos muy buenos resultados con eso. El primer Reel que hicimos tuvo 143.000 reproducciones, más de 12.000 interacciones, y era cómo reportar. Fue el primer Reel que hicimos, eso también un poco juega con el algoritmo que lo visibilizó mucho. Bueno, vimos que funcionaba el formato y también empezamos a ver los comentarios que tenía ese Reel. Que nos preguntaban mucho qué pasaba después de reportar. O sea, quién les iba a responder, qué le iban a responder, si iba a venir alguien a mi casa, como había muchas dudas sobre eso. Entonces, el segundo reel fue sobre qué sucede una vez que se reporta. Y el último, que lo sacamos hace poco, es cómo diferenciar una vinchuca de una chinche, que era algo también que nos preguntaban mucho.
Ahí fuimos bajando un poco el ritmo de las reproducciones, pero está bueno que se mantuvo muchas interacciones y es muy compartido el video. Así que eso nos interesa porque en las interacciones es donde vemos cuáles son las dudas y cómo tenemos que ir ajustando nosotros también nuestra forma de comunicar. O sea, si hay algo que no se termina de entender, bueno, darle la vuelta y de qué otra forma lo podemos decir. Ahora, por ejemplo, el próximo, hay muchas dudas sobre cómo es la transmisión vectorial, que Sole al principio mostró un poco un gráfico, pero bueno, es algo que se ve que lo tenemos que reforzar porque hay dudas muy específicas sobre eso. Pero bueno, las redes sociales están funcionando hoy, ¿no? Como para atraer la atención al tema, para detectar dudas frecuentes, para generar nuevos materiales, también que nos siguen llegando, más allá de que está la app y de que está la web, nos llegan algunos reportes a través de redes sociales o de Telegram, que no lo dije, pero también tenemos Telegram. Así que bueno, si bien las redes son algo masivo y nosotros no tenemos un público tan definido en redes, sí estar atentos a estas cosas que van surgiendo. Y ya en territorio sí hablamos de públicos prioritarios o públicos más específicos que tienen que ver con la actividad o la propuesta de las que estemos participando. Por eso el título es Espacios diversos, propuestas diversas, porque entendemos esto, ¿no? Que depende del público, nosotros nos tenemos que adaptar. Siempre sosteniendo, ¿no? Cuál es nuestro objetivo y qué es lo que queremos lograr, pero bueno, ver de qué manera nos acercamos, qué es lo que necesita, qué es lo que la situación necesita, ¿no? Bueno, en estos años fuimos poniendo algunas cosas de este último tiempo, de actividades, talleres y múltiples propuestas que hicimos en estos 2 o 3 años. Ferias de ciencia, como la Semana de la Ciencia, la Semana de la Extensión, en la que usualmente tenemos stand y tenemos, por ejemplo, bueno, ahora tenemos el catálogo en distintos formatos y lo podemos llevar. Tenemos tablets para mostrar cómo funciona la app, eso funciona muy bien. Bueno, llevamos minchucas. Bueno, muchos materiales también del Hablemos, porque bueno, acá el último punto es propuestas de divulgación articulando con otras organizaciones. Y como dijimos, muchos integrantes de GeoIn somos parte del Hablemos, así que hay muchas cosas, estamos los dos, con doble identidad. Entonces acá puse algunas cosas, ¿no? Como la muraleada, el mes de Chagas, donde vamos con el proyecto también. Actividades especiales. La segunda imagen en pantalla fue en el Centro Cultural de la Ciencia, que nos invitaron a dar un taller, que estuvo muy bueno y fue un desafío porque el público era totalmente abierto, o sea, era para familias, pero tal vez en la familia había un nene muy chiquito, había un adolescente, bueno, estaban los papás, o sea, ¿cómo les hablamos a todos ellos? Después visitas de escuelas que recibimos en el CEPAVE, que si bien van pasando por todos los laboratorios, cuando llegan al de Tetratomino siempre terminamos hablando de GeoIn, así que tenemos otro tipo de público. Y capacitaciones a técnicos de campo, personal de salud, gestores, docentes, que ahí también depende de qué es lo que se necesite, vamos adaptando qué materiales llevamos, o bueno, eso, adaptar quiénes vamos, desde qué perspectiva lo vamos a abordar. La primera imagen fue una capacitación a técnicos de campo corrientes, por ejemplo, que mostramos GeoIn en territorio y eso estuvo re bueno, de que fuimos a una casa. Faltó algo más. No, y lo último que quería decir sobre esto, no sé si Sole tiene algo más, es que creemos que la comunicación en nuestro caso es esto, la flexibilidad, o sea, tenemos ciertos objetivos, cosas que queremos trabajar, sobre las que queremos reflexionar, o no sé, esto de promover la mirada caleidoscópica, de promover ciertos sentidos sobre el chat, pero esta flexibilidad de como equipo ir viendo qué funciona mejor, cómo podemos mejorar para la próxima, estar atentos a esos resultados y a ese intercambio con la comunidad. Sole, no sé si quieres decir algo más. Sí, por ahí solamente también sumar el hecho que siempre tenemos como que por ahí recalcarlo, el compromiso que sentimos todo el tiempo que nos pasó desde que sobre todo lanzamos la aplicación, que no estamos juntando información de Vaquitas de San Antonio, con todo el respeto y el amor que le tenemos a otro proyecto de ciencia participativa que se llama Vaquitas,
pero entendemos que no es lo mismo el tema de solo abordar una recopilación de información por biodiversidad, que encima tener la responsabilidad de dar una respuesta frente a una cuestión sanitaria. Entonces es como que siempre nosotros a veces necesitamos como comentar esta cuestión de que todo lo que hacemos lo hacemos desde como pensándolo bien justamente por eso, porque no nos parece que da igual como responder lo que respondamos, porque le estamos respondiendo a una persona sobre una inquietud que tiene respecto a su situación de salud. Entonces, bueno, es como esto que decía Barbie bueno, cómo también transformamos o elegimos qué forma comunicamos cada cosa en cada taller, qué material llevamos, bueno, pero todo el tiempo estamos teniendo en la cabeza esta cuestión de que estamos abordando una problemática de salud y que eso amerita que no sea solo me pongo a juntar información, sino que todo esto nos llevó a que siempre tenemos que presente la necesidad y la obligación de articular con organismos que estén relacionados a salud para que quienes tengan que dar respuesta se dé esa respuesta y no quede solo en que nos llegó información, respondimos algo y quedó solo ahí. Así que bueno, nada, quería como terminar de completar esa partecita antes del gracias y dejar abierto obviamente a las preguntas y a la conversación que quieran tener. Ahora sí. Nuestras redes. Nos pueden Gracias. escribir cualquier consulta, si les gustó algún material y quieren tenerlo, está todo disponible. Bueno, Que se muchísimas despidió. gracias, Bárbara y Sole. La verdad que nada, súper claro todo, muy bueno, muy interesante este proyecto. Fer, estabas hablando, discúlpame, te interrumpí, no sé si querías comentar algo. No, disculpa que yo me mandé a hablar. Sí, no, bueno, quería felicitarlos. Conocíamos un poco de este proyecto, de su existencia, pero bueno, ahora lo conocemos de verdad y bien. Y es genial, no solamente porque interviene en un concepto de ciencia ciudadana, sino que también lo hace en relación con un interés social y sanitario, es decir, está genial. Eh, yo no lo tenía descargado, no sé por qué. Lo estoy descargando ahora. Eh, y voy a empezar a jugar. Si me voy a un lugar donde haya melatominos, también lo podré usar. La pregunta que me surge es, eh, ¿cuántas, ¿cuántos avisos que no son triatominos les llegan? ¿O qué común es el registro de triatominos que no sean triatoma infestans? Cualquiera de las cosas me interesa. Y con lo que no son triatominos, ¿qué hacen? Cómo lo aprovechan lo que hacen? ¿Respondo yo, Barbie? Bueno, bueno, gracias. Quiero chequear que en tu teléfono esté Geobin antes de cerrar. Mira, sabes que la proporción o el porcentaje que tenemos desde que arrancamos el proyecto hasta el día de hoy siempre se mantuvo igual y es un 70-30 aproximadamente lo que llega de no vinchuca, 70%, de lo que llega a vinchuca, que es alrededor de un 30%. Incluso hay veces, o depende la estación en el año en la que estemos, cambia un poquito, pero siempre para el lado de las no vinchucas. Y eso, hace poco, bueno, hicimos un trabajo también que lo publicamos en la revista de entomología de acá de Argentina, y son números que, por ejemplo, los pudimos comparar con el CENDIE, por ejemplo, que es uno de los institutos donde llegan
bastante material dentro de provincia de Buenos Aires, me refiero. Y la cuestión es que tenían el mismo porcentaje que nosotros. La diferencia acá fue como decir, bueno, pero en Buenos Aires es común que lo que más se encuentre sean no vinchucas porque no hay vinchucas. Acá en Ciudad de Buenos Aires o alrededores, sí hay en Buenos Aires, en las zonas más del sur o del oeste. Y la cuestión es que es común que haya muchas más especies de lo que son los parientes de los triatominos que de los propios triatominos. Y además se parecen muchísimo. Entonces, lo que empezó a pasar es que Geovín es como que lo empezaron a utilizar muchísimo para sacarse la duda. Entonces, frente a la duda, prefieren sacar una foto y mandarlo. Entonces, de esa manera nos llegan un montón de no vinchucas. Y eso además nos venía pasando, incluso en el grupo del Hablamos, de que hablamos cuando hablamos de Chagas, también pasaba lo mismo y creo que el porcentaje de chinches no vinchucas que nos han llegado en estos 10 años, creo que más o menos es lo mismo. Mari, ¿querés hablar sobre este tema? Quiero terminar y comento algo y pregunto algo. Ah, bien. Después, respecto a la comparación entre Triatoma infestans, que es, para el que no sabe, el principal vector, especie vectora acá en Argentina y sobre todo en la región de países cercanos, limítrofes, siempre nos llega más infestan. Eso es así por una cuestión de sus hábitos domiciliarios. Es la que más en relación y más cercana está al ser humano en el domicilio, en el peridomicilio, y es la que también más se la conoce. Entonces, en eso también tiene un mayor porcentaje infestan, y al mismo tiempo porque el resto de las especies a veces, si está infestan, están desplazadas. Y una más, algo más me preguntaste, Fernando. Sobre las dos relaciones. No, creo que no era triatomino. Ah, no, ¿y qué hacíamos Ah, con los datos de no sí, triatomino? sí, sí. Eso. Con lo que es todo no vinchuca, igualmente hicimos primero como una carpeta de fotografías, porque todo lo que llega al proyecto, sea la vía que sea, así sea la aplicación o las otras vías que contó Barbie, están siempre en la web. Lo que es el mapa interactivo es de triatominos, pero lo que no es triatomino, pero sí son chinches redúvidas, armamos unas carpetitas en las cuales están separadas más que nada por las que se alimentan de savia de las plantas, las fitófagas, y las que son predadoras, las que se alimentan de otros insectos, y pusimos todas las fotitos de las más representativas de lo que han mandado las propias personas, y nos ha ayudado una colega de ahí del museo a identificarla por especies, porque por ahí nosotros no tenemos tanto conocimiento de todas las especies de redúvido, así que bueno, hicimos un repositorio de fotitos ahí también en la web. Ahora sí, Mari. ¿Seguís No, teniendo preguntas, Mari? sí, tengo preguntas. No, primero me río porque se ve que es muy viernes, dijiste 70-30 y mi cabeza se imaginó un Fernet. Es En mi válido, es cabeza, válido. Y sos cordobesa. con agua tónica, no con Nadie se va coca. a olvidar más el dato ahora. Se van a acordar. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Sí. Totalmente. No, fuera de eso, pero me reía sola, así que por ahí se me vio la cara de risa. No, dos cosas. Primero, esto que decías de las no vinchucas, que al final es lo que más llega y todo, es un re. Y vos hablabas solo antes de lo que es la responsabilidad, a ver, que no estamos, no por desmerecer a las divinas vaquitas de San Antonio, pero no están trabajando con vaquitas de San Antonio, sino con insectos, bueno, que tienen importancia médica y demás. Lo importante que es y también cuando no son vinchucas. O sea, la información, la angustia con la que yo pensando, no recibo los reportes de Geovín, pero sí algún que otro mail que llega al correo del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas,
suele haber mucha angustia detrás, mucha preocupación, no es casi. Digo, también esa confirmación de tranqui, esto no es una vinchuca, es un montón, y es una súper responsabilidad y seriedad la que merece dar esa respuesta, porque hay personas que la pasan muy mal hasta que no les llega esa respuesta, lo vemos, porque a veces la misma persona manda no sé cuántos mails en el lapso en que no le llega la respuesta y pasaron un par de horas, ponele, o que nos han llegado anécdotas de unos recorridos horribles que han tenido que hacer porque los llevaron a un centro de salud en el que no supieron qué decirles, las mandan a hacerse análisis, no hay dónde, qué sé yo, me acuerdo de un caso de una chica que fue como un montón lo que tuvo que atravesar y era no era una vinchuca lo que le había picado. O sea, si hubiera tenido en tiempo y forma, o sea, cuando ella mandó su primer consulta, que no me acuerdo si fue un domingo, o no, o ella decidió mandarnos eso no llegó por mail. Decidió mandarnos el mail después de que ya estaba con este derrotero en el que la angustia le estaba ganando, por encima no le había picado a ella, sino a su bebé, no sé, nada. Digo, es como re heavy también, aun cuando no es vinchuca, digamos, este 70. Digo, es re. Ustedes, yo sé, y los he escuchado a ustedes, geovines, muchas veces, hablar de eso, la importancia que reconocieron de algo que les parecía en los inicios secundario, que era, bueno, sí, nos llegará alguna otra chinche, diremos tranqui, esto no es una vinchuca, se tornó como a veces la respuesta más importante en cuanto a cantidad, eh, y es un montón, digamos, merece la misma responsabilidad que confirmarle a alguien, che, eso es una vinchuca, hablar, comunicate con tal, qué sé yo. Eso por un lado, y después preguntarle si, nada, sí, de curiosidad, sí, seguro lo tienen, de dónde llegan o más o menos, cómo está la distribución de los reportes que llegan de vinchuca y no vinchuca, o sea, de dónde es la gente que más usa Geovín, si saben eso. También tuvimos que hacer esa estadística para el último trabajo y también es algo que estuvimos trabajando y nos llamaba la atención y por suerte empezamos a trabajar en ello y por eso también ahora profundizo un poco más lo de la descentralización, porque notábamos que donde más llegaban reportes eran de centros urbanos grandes de las provincias argentinas como Buenos Aires, bueno, La Plata, Córdoba, Santa Fe, bueno, Rosario, Mendoza, como centros urbanos grandes y decíamos, ¿por qué está pasando esto? Y nos dimos cuenta que también tenía un poco que ver la difusión, dónde había llegado la noticia de Geovín o dónde teníamos colegas, y siempre decíamos, ¿por qué no nos está llegando de las provincias que tienen mucha cantidad o mucha diversidad de especies de vinchuca, que sería donde más tendrían que estar llegándonos y donde por ahí más quisiéramos que lleguen? Y bueno, ahí nos empezamos a dar cuenta que teníamos como que cambiar un poco la estrategia o focalizar en que, bueno, no estábamos llegando a todos lados, sino que estábamos llegando a algunos lados. Y por otra parte, esta cuestión de empezar a poner una patita, pero más presencial en las provincias, con gente de las provincias. Así sea, no solo académico, colegas o gente que está trabajando en relación a la temática y podía llegar a ayudarnos, sino también los programas provinciales de Chagas, por una parte, que son las personas que se encargan de ir a esos rincones que solamente ellos y ellas llegan, y son las personas que hablan con las personas que están viviendo y conviviendo con las vinchucas y bueno, empezar como el de boca en boca. Entonces, bueno, ahí surgió como otro de los objetivos de esta famosa descentralización, que nosotros le decimos así como para checar, pero la cuestión era descentralizar para que no recaiga todo en nosotros, que no sea solo nosotros quienes respondamos, sino que en cada provincia haya alguien referente y además que esos referentes sean multiplicadores para que se pueda utilizar como la herramienta en más rinconcitos que todavía no estábamos llegando.
Bien, Mariela, si querés. Hola, pues muchas felicidades, está increíble el proyecto. Yo quiero contar un poco sobre la experiencia que tenemos aquí, que está en el laboratorio, igual para época de pandemia, 2020, se subió una ficha en las redes sociales de Carlos, precisamente Carlos lo subió, para que se hiciera reportes de las chinches, ¿no? Y han llegado un montón de chinches que vienen las personas, ¿no? Pero yo quería preguntar sobre cómo hacen la vinculación con el Ministerio de Salud. Aquí en mi caso sería con la Secretaría de Salud, porque se les da igual el informe. Y lo que luego nos planteamos y nos preocupa es que en el laboratorio no solo se recolecta la chinche, se le hace el estudio para ver si tiene el parásito, ¿no? Y se ha encontrado una alta prevalencia de infección dentro de la ciudad. Yo estoy en Yucatán, dentro de la ciudad de Mérida. Y luego es precisamente que surge pues se le da el resultado a las personas y ellos se quedan con pues con el temor, ¿no? Porque además se les dice que la chinche fue positiva y luego les damos los números de la secretaría, se les da la información, de hecho se les comparte mucho igual material de ustedes para que no, también la alarma no sea así, porque sabemos que la secretaría nomás no les responde, están los números, entonces ¿cómo ha sido ese proceso de vinculación, de sensibilización? Ahora sigue con la autoridad de salud, en su caso hacen el reporte y quiénes van por ahora que pensaba, ¿no? En los reels, ¿quiénes acuden por la chinche? Ustedes, los del Ministerio de Salud, sobre ese punto. Bueno, justamente por esto que vos estás diciendo, Mariela, es lo que yo reforcé al final, de que todo el tiempo nos tuvimos como que hacer a la idea de que no iba a ser como tan liviano como solo juntar puntos de presencia de un triatomino, que podría ser cualquier otro organismo sobre la faz de la Tierra y que nosotros estemos juntando información. Sabíamos que nos estábamos metiendo como con un problema que, ay, me aparecen estas cosas, perdón, pero no sé por qué. Como que sabíamos que nos estábamos metiendo con una problemática en la cual, primero que nada, nosotros no podíamos dar respuesta a todo. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta que frente a nuestro objetivo había un desenlace que teníamos que sí o sí articular e involucrar a otros actores, porque nosotros no podíamos ir ni a fumigar una casa cuando nos llegaba un reporte de, por ejemplo, no sé, te digo, Santiago del Estero acá está a 1.200 kilómetros de distancia. Y así sea que esté a 100 kilómetros de distancia o esté a la vuelta de mi casa, no es nuestro rol ir a fumigar una casa. Entonces, nosotros nos tuvimos que empezar a dar cuenta que si no articulábamos con esos actores sociales que tienen que ir, porque es un derecho y es una obligación y hay una ley y hay todo como un programa y un protocolo a seguir, estábamos empezando a abrir una puerta que podía ser peligrosa. Entonces, de ahí es que en un primer momento lo que hicimos fue, bueno, llega una vinchuca, sea de la provincia que sea, y nosotros tenemos que tener mínimamente relación con acá se llaman referentes provinciales, que es la persona que está a cargo, y después como que hay toda una estructura abajo, de dar respuesta hacia la aparición de una vinchuca. Hay veces que son provinciales y hay algunos agentes que dependen de la nación en Argentina. Pero era más bien como informal, es decir, conocíamos a algunos, mandábamos mensaje, cuando nos llegábamos les avisábamos y empezamos a tener también una cuestión respecto a los datos personales de las personas, el hecho de que teníamos que contactar a esa persona y preguntarle si nos daba el permiso de pasarle su mail o su teléfono al referente, para que no solo quede como en la persona que tenga que comunicarse con el Programa Provincial de Chagas, sino que ese referente se comunique también con esa persona para ubicar esa casa, para ubicar esas personas
y que se desenlace todo lo que implica rociado, revisión y rociado de la vivienda y peridomicilio, y si las personas querían, ir a un centro de salud, el más cercano, y hacerse el chequeo. Pero eso, por eso, no dependía de nosotros, pero sí dependía de que nosotros estemos alertas de que si era una vinchuca lo que nos llegaba, teníamos que dar aviso. Así lo empezamos a hacer al principio y fue como, tenemos que formalizar un poquito más, tenemos como que armar una estructura más como dinámica y más estable, y ahí fue cuando empezamos a hacer la descentralización. Y entre el año pasado y este año nos hicimos como bloques de provincias por regiones acá en Argentina, y juntábamos en un lugar una serie de provincias, 3 o 4, fuimos hacia la Patagonia, que es más al sur, después nos movimos al litoral y ahora este año se terminó yendo a lo que es Córdoba, que es el centro, como para empezar a que estas capacitaciones y esto de darles el rol de administradores de la propia aplicación sean las propias personas de la provincia. Y tratamos de articular que sea de un ente que esté relacionado con salud y de personas que estén relacionadas con la academia, vendría a ser. Gente que nos ayude a identificar bien a los insectos y gente que dé respuesta a nivel sanitario. En eso vamos. No sé si ya está perfecto, pero estamos trabajando todo el tiempo para que no quede solamente en juntamos puntos de vinchucas por el país. Y por eso tampoco agarramos otros países, porque nos empezó a pasar que nos empezaron a llegar reportes de otros países, nos ha llegado de México, nos ha llegado de Brasil, nos ha llegado de Bolivia, y frente a eso sí que por ahora no podemos dar respuesta. Y por eso es un paso como Supra que empezamos a querer hacer, pero ahí hay que armar una red más grande de colegas que pueda cada país y cada región ocuparse, porque ahí ya hay otras cuestiones, como vos decís, que acá es un ministerio o era un ministerio y allá es una secretaría. Cada lugar tiene su estructura gubernamental. Así que bueno, hacia ahí veremos si iremos. Gracias. Bien. Yo, nada, un comentario quería hacer solamente respecto a, bueno, por un lado, esta aclaración que hiciste, Soledad, recién sobre cómo es el flujo, digamos, de las notificaciones y los actores a quienes van consultando e involucrando es súper interesante. Es algo que, bueno, yo viendo la aplicación y por ahí habiendo revisado un poco la página no lo tenía tan claro y la verdad que es súper interesante. Creo que hace aún más copado el proyecto todavía, la verdad es que cada vez me gusta más. Eh, pero en relación con lo otro que decías, con esta proporción 70-30, eh, ahora ya no puedo pensar en otra cosa que lo que decía, lo que decía Mari, esta idea del 70-30, entra una cuestión que a mí resultó interesante hace unos días, cuando estábamos en plena edición en Wikipedia, cuando hicimos un artículo, no me acuerdo ya quién fue que había hecho un artículo de algún triatomino, bueno, y puso la imagen, en realidad armó la ficha del artículo y tal, y apareció una imagen que estaba asociada a esa especie, y ustedes dijeron, no, pará, esa no es esa especie y posiblemente ni siquiera sea una vinchuca. A mí ahí se me prendió una lamparita, y con esto que estás diciendo ahora, y con esta importancia de muchas veces tener un diagnóstico, por decirlo de alguna manera, positivo o negativo respecto a si es una vinchuca o no es una vinchuca y cómo eso alivia, me resulta súper importante no solo todo esto que ustedes están haciendo, sino también la importancia de comunicar de manera efectiva y potente, digamos, y por
la mayor cantidad de vías posibles. Eh, Información respecto a la identificación de triateominos eh, y a las formas como para, digamos, saber a quiénes acudir, digamos. Y eso no solo para el proyecto Hablemos, sino también para Geovín y también para involucrar un poco más a la otra pata de esta Editatón, también a los proyectos Wikimedia. Me parece que es súper importante chequear la información respecto a los tratominos, no solo en Wikipedia, en la enciclopedia, sino también en los repositorios, porque tal vez esta proporción que ustedes están planteando respecto a las consultas y a los registros en Geovín tenga algún paralelismo en las imágenes que se suben de supuestos triatominos en Wikimedia Commons. Sí, un comentario respecto a eso, a veces pasa para el Día Mundial o cuando los medios quieren ilustrar o en una entrevista ilustrar alguna temática de Chagas, que ponen un insecto o que no es vinchuca o que es una especie que no está en Argentina. Yo eso lo fui aprendiendo con todos los biólogos, ¿no? Pero que a veces no es esa la que hay que usar, pero en el buscador es la que aparece. O sea, vos pones Chagas y las primeras imágenes que van a aparecer en general igual la infestan y algunas cuestiones más, pero a veces pasaba que no se usaba las más frecuentes de nuestro país. Sí, ya te dejo, Fer, viendo la potencia de Wikidata, de la base de datos de Wikimedia y el repositorio, es doblemente importante asegurarse de que la información que está ahí, los contenidos que estén ahí sean correctos y que estén bien, justamente porque lo levantan los motores de búsqueda. Y si algún comunicador, con la mejor de las intenciones, busca Día Mundial de Chagas Vinchuca, por ahí le sale una imagen que no es la correcta. Entonces está bueno y nada, es un desafío más para los investigadores también, corroborar, digamos, y aprender a comunicar en relación con esos campos, ¿no? También. Fer. Eh, bueno, primero un comentario que me quedó hoy, pero que lo dijo Mariana hace un rato, que claro, desde el punto de vista de un no especialista, yo o cualquier ciudadano menos especialista todavía, una determinación negativa es mucho más valiosa que una determinación positiva. Al contrario, o sea, yo me moriría de miedo, bueno, no yo, pero un ciudadano común de que le dé una determinación positiva. Por lo tanto, me parece que como un servicio a la comunidad, las determinaciones negativas son muy valoradas. Después voy a hacer una pequeña pregunta y después ya me voy a meter en algo más wiki. La pequeña pregunta es, ¿qué común es que les manden fotos con las que no se puede identificar nada? Porque al picho lo aplastaron, o le sacaron de lejos por miedo, o una foco que no se observan los caracteres, o una foto mal sacada, fuera de foco, etcétera. ¿Qué tan común es? Cómo lo manejan? Y después, bueno, yendo ya a unas cuestiones wiki, la foto que suben los usuarios de Geobeam quedan guardadas con una licencia CC BY no comercial. Y siempre reflexiono con respecto a eso. Hay una tendencia a meter no comercial para que no se pueda comerciar con las cosas que o hace el Estado o hacen las personas en relación con el Estado, ¿no? O hace una persona y quizás suena medio poco ético comerciar con eso. No obstante, por una parte, si alguien quiere comerciar con eso, lo va a hacer sin pedir permiso, iniciar una demanda a una persona porque utilizó indebidamente una foto de Geovín, no existe. Después, nadie va a hacer plata con fotos de Geovín, nunca. Y después, finalmente, una licencia CC BY SA es una buena solución. Digo, a mí, en mi interés, porque todo lo que es CC BY SA lo puedo usar para Wikimedia Commons, y está dentro de lo que es la cultura libre, pero aparte, el SA lo que garantiza es que
en los usos posteriores se perpetúa la licencia. Es decir, se utiliza una foto que sacan de Geovín para hacer un libro que está hecho con letras de oro y cuesta 5.000 euros. Y si tiene esa foto que pone en ese libro, sigue teniendo esa licencia, y cualquier persona la puede usar igual sin pagar los 5.000 euros. Quiero, es una pavada, ¿no? Pero perpetúa la licencia, el share alike o compartir igual. Entonces, de alguna manera, si se utiliza una imagen para, qué sé yo, para un libro digital, comercial, bueno, esa imagen en cualquier lugar del mundo la pueden usar igual porque respeta esa licencia. Y después, quizás, si se pudiera, estaría buenísimo que quienes usan Geobeam puedan elegir la licencia, como por ejemplo con INAT. INAT por defecto pone licencias restrictivas, pero bueno, uno puede ir a la configuración y poner lo que uno quiera, ¿no? Dominio público, CC BY, CC BY SA, lo que quiera, ¿no? Yo veo tantas hermosas fotos en iNaturalist que la gente las pone con una licencia restrictiva porque sí o por defecto, y que estoy seguro que las compartirían y que nos vendrían bárbaro para los artículos de Wikipedia, que nada, siempre intento que pasen al campo de la cultura libre. Entonces, esto último es una inquietud, que es algo que por ahí no encaja con sus intereses, pero que estará bueno que lo consideraran. Después lo de las imágenes de mala calidad y lo otro que fue un comentario nomás. ¿Por dónde empezamos? Varias cosas. Empiezo por lo más fácil. El tema de las fotos que nos llegan raras, la verdad, y por suerte no son tantas. Hay algunas que vienen con zapatazo o chancletazo, como nos mandan memes a veces, incluso por las redes, que nos reímos mucho, porque el último reel tiene como, no sé, 4 o 5 memes que nos dicen: no me interesa todo lo que me dijiste, yo si la veo parecida le pego un chancletazo, así que... Y ni siquiera, hay ni siquiera que sacan fotos y otros que, bueno, pegan chancletazo primero y después dicen: ah, le podría haber preguntado a Geovín. Pero son pocas, algunas incluso con el chancletazo las podemos identificar cuando son vinchuca de no vinchuca. Si ya tenemos que ir a la especie, ahí no, ahí se complica. Y después sí nos ha pasado alguna que otra que el foco no está muy bueno. Entonces, esas características que a nosotros nos sirven para identificar de vinchuca a no vinchuca, como para hacer la primera diferenciación y que es lo más importante, esto que venimos hablando, sí, es verdad que no nos sirven, pero por suerte tenemos dentro de las respuestas que nosotros tenemos en el panel de control, como ya predeterminadas, tenemos una respuesta que es, si porfa, que le ponemos como foto o registro no válido y les mandamos un mensaje a las personas diciendo: su foto ha salido de fuera de foco, no podemos identificarla, por favor, si desea, vuelva a mandarla. Entonces, como que le damos la chance a la persona si quiere volver a mandarla, porque está fuera de foco. A la que está el chancletazo no podemos como hacer mucho. Y después, bueno, el tema de las licencias, como les venía comentando en estas semanas que estuvimos con todo el editatón, es un tema que creo que necesitamos urgentemente una capacitación, porque como leí en un mensaje de Mari, ya me pasó 3 o 4 veces que me han dicho la información y es como que entra, se queda 2 segundos en mi cabeza y se va. Entonces es como que creo que es algo súper interesante, pero trasladándolo como a Geovín y a la aplicación, creo que también está dando vuelta como la intención diferente de lo que es iNaturalist, de lo que es Geovín, es que las personas que mandan reportes a Geovín, la gran mayoría, no voy a decir todas, lo mandan porque necesitan una respuesta a nivel sanitario y no les interesa qué pase después con esa foto.
no me interesa la licencia, si querés usarla, si querés no usarla, pero necesito que me respondas si es una vinchuca o no es una vinchuca. Yo creo que en iNaturalist hay una cuestión más de aficionados, aficionadas, de biodiversidad, que tal vez quien utiliza esta aplicación tiene un poco más en cuenta esas cosas y decide o tiene el tiempo o se toma el tiempo de decidir ir hacia, bueno, le elijo una licencia o la otra. Y por otra parte, para mí, también respecto a lo que implica una vinchuca y todo lo que hay y lo que siempre trabajamos también desde el grupo del Hablamos, es que causa una cierta vergüenza para algunas personas mencionar que esa vinchuca fue encontrada en su casa o en su peridomicilio y que esté asociada a una identidad. Entonces, nosotros y nosotras como que tenemos más cuidado en proteger la información de la persona que manda la foto por una cuestión de que si no quiere revelar que fue tal persona que la mandó, nosotros protegemos sus datos porque cuidamos eso y tal vez nos olvidamos de la cuestión de la licencia de la foto. Entonces, creo que tal vez, por eso digo que tal vez nos falta una capacitación a nosotros y a nosotras mismas como grupo, como equipo, para ver cómo abordamos eso y el balance de estas dos cosas que yo les menciono. No sé, Barbie, si me parece que lo hemos hablado un montón de veces. No sé si tenés algo más para No, sumar, pero creo que viene por por la ahí. misma, sí, por la misma línea, porque todavía tenemos intercambios respecto a esto de la protección de los datos personales, como que no llegamos, parece, a conversar mucho sobre las imágenes. Mari, seguimos. Sí, no, ya es tarde, era una anécdota que ya pasó, pero Marina hace un rato tenía la mano levantada, no sé si se arrepintió o qué. No, pasa que a veces, hola, ¿cómo andan? Se van saliendo preguntas y respuestas y parcialmente me contestaron. Me había llamado la atención Sole, vuelvo un poco a las capacitaciones que hicieron en esa idea de federalizar lo de Geoín, y se veía en una de las diapositivas el mapa de Argentina, de dónde provenían los datos y cómo se iluminaban con puntitos, y cómo cambiaba en un periodo de tiempo de unos años, los primeros años, y el segundo bloque como que provenían de zonas re distintas. ¿Eso se correlaciona justamente con eso que hicieron capacitaciones? Porque es como que, por ejemplo, no sé, provincia de Buenos Aires tenía un montón en el primer mapita y en el segundo mapita ya no tantos, era como otros lugares. Entonces vos comentaste que sí, que siempre se daban como cerca de centros urbanos, pero la distribución es realmente distinta me llamó la atención, digo, capaz que tiene que ver con esto de ir a capacitar a esos lugares. Vos, hola Mari. Marina también es un poco parte también del proyecto de una u otra manera. Eh, los mapas que vos decís son los que aparecieron en la diapositiva, en una de las filmina, mira, yo Los, la puedo los La que estaba con argentinos. el catálogo. no, esos mapas que son parte del catálogo de triatominos que hicimos como material especie por especie, no tienen relación directa con los datos de Geovín. Es decir, Ajá. Geovín es una de las fuentes de información de datos de esos mapas. Esos mapas tienen como un mix de información que nosotros integramos y la diferencia de esos mapas fue un corte que hicimos de un trabajo analítico, de otro trabajo, pero más abocado a lo académico, en la partición de dos periodos que hicimos entre pre-2000 y post-2000. Y Ahí hay va. una diferencia de información, pero va más que nada con respecto a cómo era, cómo antes se recopilaban las informaciones de estos bichos, sobre todo por muchos aficionados naturalistas, pero tirando a biólogos, ¿no? El aficionado de ahora, que se hacía como no sé, imagínate Darwin, pero los vinchucólogos argentinos que recorrían y recorrían y recorrían y juntaban
y las distribuciones como de las especies que también se modificaron bastante por el cambio de suelo, por los cultivos. Es un cambio así de lo que se ve en esos mapas, pero no tiene relación directa con GeoBIM. Genial. Y la otra era un poco lo hablaba Barbie, de qué pasa cuando en los medios lo sacó a colación Fernando, ¿no? De qué pasa cuando, eh, y en realidad Julián, cuando empezás a ver como imágenes que no son vinchuca en los medios, en las noticias, empiezan a propagarse cosas y como que se hace una bola de desinformación. Si tenían así como, o si no la tienen, estaría bueno, como pasa cuando hablamos de Chagas, sí tenemos como una respuesta automática, no automática, pero sí preparada. Bueno, vemos algo que una foto que no es, bueno, ya tener como el speech y decirle, eh, busque en Wikimedia como la imagen que tiene que buscar, algo así. Y Esa lo foto que no pasa es que corresponde. ahí hacemos al final la respuesta media conjunta. Hablamos como todos los que estamos involucrados en ambos grupos. Así que, nada. O depende qué se necesita. Tal vez si es más una cuestión de la Vinchu, responderá alguno del equipo de Geobin, pero en general creo que los mails esos los armamos en conjunto. Pero no digo de mes que llegan, cuando llegan tenés que responder, pero si de repente justo viste, lo Sí, sí, para viste los y lo viste medios. así, también, cuando Claro, pescas algo claro. que está como... Lo que Sí, dice sí, porque Barbie es creo que que surgió dentro del grupo conjunto, digamos, de claro, Giovini y del Hablemos, cómo podemos, de ir a proponer, ¿no? De ir con buena onda al medio, a decir, bueno, esto que estás usando, que seguramente es lo primero que te aparece en el motor de búsqueda, como también explicar por qué, no ir a imponer, sáquenlo, y obviamente así nadie te va a tener en cuenta. Creo que tengo la palabra, ¿no? No sé sí. cómo se levanta la mano, pero si pongo la mano así, entonces la cámara me lee que quiero levantar la mano y automáticamente lo detecta. Bueno, ahora no lo está haciendo. Ah, pues estoy hablando, claro. Y haces así, te pone un dedito para arriba. Ahí está, mira, ¿ves? Sí, lo que me pasó a mí hoy, como que Claro. agarra gesticulaciones. Bueno, vamos a sacar esa pavada. Mi comentario era, bueno, ahora eh, cada vez estamos más maduros con respecto a cómo comunicar todo este conocimiento de diversas maneras nosotros en los ámbitos wiki, ¿no? Y de repente yo me di cuenta de un prejuicio, o sea, un conocimiento previo que tenía yo, que ya no lo tenía más, pero que estaba ahí dando vueltas, cuando me di cuenta de que Wikipedia redireccionaba Vinchuca a Triatoma infestans, ¿sí? Como que fuera el único triatomino que transmite el trypanosoma. Sí, 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 sí. Eh, y bueno, lo cambiamos eso, cambiamos la redirección, o sea, porque cualquier persona que buscaba Vinchuca lo mandaba a Triatoma infestans. Yo lo que hice fue, ahora lo manda a la familia Triatominae, ¿sí? Eh, pero esas cosas las podemos pensar y decidir. Bueno, Mariela, sabías que acá le decimos vinchuca, ¿no? A la chinche. Hay muchas maneras, muchos modos que se lo dice. ¿De qué modo podemos direccionar para que las búsquedas vayan hacia los lugares informativos, ¿no? Eh, bien. Y al mismo tiempo estaba pensando que hay otras maneras de mejorar el modo que sacamos la información, como por ejemplo, bueno, yo en las especies que creé yo y otras que me metí, puse el catálogo con un enlace, creo, que hice con un enlace, para que vayan a ver más información. Y en muchas puse también enlace a GeoBIM. Pero por ahí hay otras maneras de generar enlaces que rápidamente lleven a cualquiera que se mete con un triatomino a la información relevante por el interés del interés sanitario, ¿no? Y quizás no me doy cuenta bien cómo, qué sé yo, podemos hacer véase también en todos los triatominos y un enlace a la enfermedad de Chagas. Y finalmente, no existe el artículo problemática de Chagas, o sí. ¿Y por qué no lo creamos todavía? Porque
tenemos claro, hemos charlado, nos han explicado ustedes que el Chagas es una problemática que tiene un aspecto que es la enfermedad, pero la problemática es más amplia que la enfermedad, entonces creo que ya estamos maduros como para crear un artículo que se llame Problemática de Chagas o algún otro título que a ustedes les parezca, ¿no? Perdón, Mariela, antes de eso quería comentar, esto que vos decís, Fernando, me parece que es súper importante y que yo me di cuenta también, por eso en esto creo que es la primera vez que me puedo involucrar más activamente en editar. em, y me daba cuenta esta cuestión, ¿no? Cómo también adentro de todo lo que es el medio, el mundo wiki, sea todo Wikimedia, Wikipedia, Commons, todo, cómo hay un montón de cuestiones alrededor de, como de quién toma decisiones también de la información que se comparte y de las formas que se enlaza la información. Porque en esto puntualmente, esto que vos acabas de decir sobre problemática de Chagas, siempre fue, o históricamente, y es lo que también queremos tratar de cambiar un poco, que pensar en Chagas era pensar en lo biomédico, y pensar en Chagas era pensar directamente y casi exclusivamente en una enfermedad. Y por eso no está, no, creo que es algo que se eligió, que estaba como enfermedad de Chagas y que falta información y que faltan contemplar dimensiones. Entonces, creo que estos trabajos así, esto que está sucediendo y que espero que siga sucediendo, creo que hace a que se sigan rompiendo todas estas cosas que se vienen trayendo hace un montón de años y se empiecen a cambiar, pero que se empiecen a cambiar con hechos, así y explicando por qué y enlazando, o así esto que vos decías de que Vinchuca iba solo a infestans cuando hay 16 especies en Argentina, porque en el mundo hay 150 y pico, también es porque alguien decidió hacer ese enlace y nadie más lo tocó. Entonces, me parece que es súper interesante. Por eso te digo, desde sacarla a la pobre Triatoma infestan de ser la única culpable, porque hay otras, y estamos hablando de un bicho, hasta que cuando hablemos de Chagas, no solo hablemos de enfermedad, sino que hablemos de todas las otras cosas que hay atrás de Chagas. Perdón, Mariela, que me metí. No, no te preocupes. Yo quería comentar, bueno, aquí en Yucatán tenemos al triatoma dimidiata, ¿no? No solo de hecho no hay triatoma infestans en México. Em, es yo quería comentar una anécdota preguntando, ¿no? En mi investigación, yo pregunto, ¿y usted de dónde ha escuchado? O sea, pregunto cómo me describían al Chagas y luego de dónde ha escuchado. Y aquí en Yucatán le decimos al pic, ¿no? Pic. Ustedes le dicen vinchuca, nosotros le decimos pic. Y una persona me comentaba, me dice, es que aquí le decimos, yo escucho que en el pueblo le dicen pic, pero no es un nombre real, me dice, porque yo en internet leí que su nombre real es vinchuca. Y le dicen mal. Y yo ya les dije a los demás que no les digan pic, que le digan vinchuca. ¿No? Me llamó la atención porque pues es también, ¿no? La cantidad de información que hay respecto a, pues, cómo se le llama vinchuca y aquí es pico, chinche besucona. Un comentario sobre eso, perdón, yo me meto entre medio de todos, pero respondiéndole a Mariela, em, también pasa acá en Argentina que nosotros le decimos vinchuca y creemos que la mayoría de la gente es vinchuca y que en Argentina solo se le dice vinchuca, pero vos te vas a diferentes lugares de otras provincias de Argentina y vos le decís, ¿conoces a las vinchucas? Y por ahí estamos en zona endémica a nivel de presencia vinchuca, endémica de vinchuca. Y te dicen no. Y vos le decís, mirá, le mostrás una foto. Sí, te dice, la chincha rubiecita. Y vos decís, bueno, pero esa es la vinchuca. No, pero no la conozco como vinchuca. Y es una provincia más dentro de Argentina que nosotros generalizamos y decimos, y por ahí solamente ellos te dicen, sí, sí, acá está la rubiecita y la negra.
Entonces es porque identifican a Triatoma infestan y las otras que están en el peridomicilio, en este caso sería Sórdida, Garciabesi, Guasayana, las otras especies, les dicen las rubiecitas porque son más marroncitas claras, pero no, tampoco las reconocen como vinchuca. Entonces, esta cuestión de también reconocer que no hay una sola forma de decir, por más que nosotros tengamos la sistemática en la cabeza, los que somos biólogos y biólogas, es súper rico. Y bueno, ahora ya se tuvo que ir Barbie, pero va respecto a lo que ella también decía con la comunicación. Y no solo pensando en la comunicación desde medios de comunicación, comunicación masiva, sino en el hecho de hablar del diálogo con una persona, el hecho de entender que la otra persona también puede llegar a estar queriéndote comunicar lo mismo y estamos hablando de lo mismo, pero lo mencionamos de diferente manera. Y eso es lo que nosotros siempre como tratamos de resaltar también con el grupo de Chagas, el hecho de no solo hablemos de Chagas, sino escuchemos. Y escuchemos como a las otras personas, lo que tienen para enseñarnos. Ahora sí. Me diste el pie ahí, genial. La verdad es que, nada, escuchando esta cuestión, yo estas últimas semanas estuve pensando bastante en el tema de... Chao, Mari, nos vemos. El tema eh, de las redirecciones y, bueno, cómo se llaman cómo se nombran los artículos, digamos, solo hablando en Wikipedia, ¿no? Ahora vamos a la otra parte que estabas mencionando vos, Soledad, que me parece súper interesante. Solo hablando en Wikipedia, yo veo que hay muchas Wikipedias que todavía eh, tienen asociado Triatoma infestans con vinchuca. Ejemplos. Wikipedia en francés es un caso, y también, eh, y esto, bueno, es algo que por ahí es para pensarlo, Wikipedia en quechua. Wikipedia en quechua está asociado a, si uno pone Triatoma infestans en Wikipedia en castellano, cuando se redirecciona, cuando se mueve a la Wikipedia en quechua, lo lleva al artículo de Vinchuca. Bueno, y esto también es algo para discutir, ¿no? Para pensar un poco respecto a esta cuestión. Eh, por otro lado, nada, me parece que es parte también de tender puentes, establecer diálogos eh, entre las comunidades académicas y las comunidades no académicas, y lo que se conoce como comunicación pública de la ciencia también, tener en cuenta cuáles son las de alguna manera podríamos decir las etnosistemáticas, las etnotaxonomías, digamos, cómo es que las diferentes comunidades nombran a los animales, a las plantas y a los elementos del entorno en el cual viven, porque eso también hace a considerar, por ejemplo, una problemática como algo más que una enfermedad, ¿no? Hay toda una dimensión antropológica respecto a cómo es que las personas denominan ese mundo con el cual están en el cual están coexistiendo, digamos, que es súper interesante y me parece que está bueno, tomando el caso del pic, por ejemplo, o de las chinches rubiecitas y las vinchucas y la diferenciación que puede haber entre, entre estos insectos, que por ahí taxonómicamente, en términos científicos, sean especies que están súper diferenciadas y que podemos distinguir, nada, en clados diferentes, en géneros diferentes y tal. Bueno, por ahí en, en el día a día de algunos lugares esa distinción no es tal, digamos, y puede considerarse a una especie casi del mismo conjunto que otra, digamos, y poder mencionarlo y tener en cuenta esas denominaciones, perdón, me parece que es importante también para comunicar ciencia y poder
hacer más efectivo, sobre todo cuando estamos hablando, hacer más efectiva esta comunicación, sobre todo cuando estamos hablando de una problemática que involucra también lo sanitario. Sí, creo también respecto a esto que venías diciendo puntualmente sobre Triatoma infestan, que es como, yo creo que entiendo por qué redireccionan hacia ahí, pero me resulta sumamente interesante que estaría buenísimo entender las intenciones de esas redirecciones, pero yo tal vez te puedo decir, y sí, tal vez puede ser porque fue, o es, no, fue porque la sacaron, fue la especie que abarcó la gran mayoría de los países del Cono Sur como vectora principal, la que más se conocía y la que más proyectos y financiamiento hubo para los programas que quisieron eliminarla y la sacaron de algunos países. Entonces, tal vez yo te lo puedo explicar de esta manera y digo, sí, debe ser común porque la redirección hacia allá. Pero tal vez esta es mi apreciación y sería sumamente interesante eh, como entender o intercambiar o saber por qué se toman esas decisiones de las redirecciones dentro del mundo wiki. Es sumamente interesante, sí. Bien, ya por ahí podemos ir cerrando porque hay varias personas que ya se tienen que ir. Pero en relación con esto que estás diciendo, Soledad, nada, bueno, nosotros este año marcamos esta actividad de Itemos Chagas no solo en las actividades que tienen que ver con el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, sino también con una campaña que es campaña Wiki por los Derechos Humanos, que tiene una línea ambiental, digamos. Y bueno, ahí este motivo que vos estás dando respecto a que, bueno, que buena parte del financiamiento y de las campañas de prevención contra el Chagas estuvieron orientadas a Triatoma infestans, bueno, eso también habla de una cuestión ambiental en la medida en que hasta donde entiendo, y esto creo que es las cosas que he aprendido en estas 2 semanas, eh, hay muchas especies que de alguna manera ocuparon ese nicho que quedaba vacante porque se había quitado o se había desplazado a infestans de ciertos ambientes, ¿no? Así que bueno, es para seguir tendiendo lazos, digamos, y redes con otras cuestiones. Eh, Me parece que cerramos la Ditatón con una frutillita. La verdad es que este debate es súper interesante, da para seguirlo hasta dentro de un par de horas, porque la verdad es que nada, se van abriendo, es el problema de los caleidoscopios, ¿no? También que se van abriendo cada vez más y más aristas. Eh, en estas 2 semanas estuvimos trabajando un montón, como mencionamos, y uno de los grandes éxitos que tuvimos es que pudimos crear artículos para todas las especies de triatominos de Argentina, que son 17 o 18. 17 con una media dudosa, Ahí pero son va. 17. Históricamente 17. Bien, pudimos crear los artículos de todas las especies, eh, lo cual, nada, la verdad es que es algo que está buenísimo, siempre teniendo en cuenta esta idea de comunicar ciencia a través de Wikipedia, ¿no? Eh, Además de eso, subimos un buen número de imágenes, estoy todavía eh, tratando de limpiar los números, seguramente en unos días compartamos un reporte ya formal, digamos. Eh, pero se han subido muchísimas imágenes entre las imágenes del mural, de las imágenes de las, eh, de las diferentes especies de tratominos con algunos mapas y bueno, en general
Estamos, creo que arriba de las 100 imágenes, si no me fallan los ojos viendo los reportes que me arroja Wikipedia, Wikimedia. Y también hemos creado varios elementos en Wikidata. Por lo pronto, hay elementos eh, para la aplicación, para GeoBeam, de la cual también se generó un artículo. Para las diferentes especies de triatominos, no solo las de Argentina, sino también algunas otras. Hemos creado también artículos de algunas especies que no están en Argentina. Por ejemplo, bueno, que estaba eh, recién Mariela, hicimos el artículo de Triatoma barberi, que está en México. Eh, Así que nada, creo que ha sido súper fructífera la segunda edición de Editemos Chagas. Esperemos una tercera. Vamos a seguir trabajando seguramente para que así sea. Y nada, muchísimas gracias a todas las personas que han estado participando eh, en estas 2 semanas, editando, aprendiendo a editar en muchos casos y sobre todo animándose a ocupar ese nuevo ese ecosistema que es Wikimedia.